Es bien padre no ser mujer, ¿verdad? ¿Cuándo descubriste el privilegio de haber nacido hombre? Es que tú eres misógino y te tienes que reeducar. Dices, ay, Yo me llevé todas las ventajas. O sea, hombre, blanco. ¿Qué puertas se nos cierran a las mujeres? Todas se les cierran. Sí son momentos que nos deberían dar una vergüenza enorme por cómo se han destapado. ese es el otro problema. Las madres le dan todos los privilegios a los varones. Que maten a una mujer, evidentemente que debe llevar a un grado de ira social. Y ahora más que nunca están irrumpiendo en lo público. Hablemos de ser mujer. Es bien padre no ser mujer, ¿verdad, Genaro? Depende. Depende. La cultura patriarcal, evidentemente, tienes muchas ventajas, desgraciadamente, de no ser mujer. Pero también tienes las otras desventajas que implica la misoginia interiorizada, ¿no? Que la cultura mexicana te obligan a traerla encima, ¿no? Ese es... ¿Cómo qué características incluye la misoginia internalizada? Siempre el considerar a las mujeres bajo estereotipos de neurosis o de caos o de desconfianza, ¿no? O, en el caso contrario, de objetos sexuales, ¿no? Nada más, no como seres completos, entidades, como personas, como cualquier persona, ¿no? Martí. Diría que en general sí, y en lo particular varía mucho. El mundo está acolchonado a favor de los hombres en todas las esferas, pero las formaciones ideológicas varían y las estructuras familiares también. Yo te diría, por ejemplo, en mi caso, mamá era profesionista, igual que mi papá, los dos eran maestros. ¿Y tienes hermanas? Y eso influía. O sea, mamá no era ama de casa. Claro. Entonces jugaba un rol muy igualitario con mi papá. Y tengo 4 hermanas. Entonces, ¿Eres el único hombre? Soy el único hombre de los hijos. Entonces, el ambiente en la casa era muy igualitario. Aún así, no puedo desconocer que en todas las esferas en general, el mundo está hecho a favor de los hombres. Y no es de ahora, esto es de siglos. Ricardo. Yo me llevé todas las ventajas. O sea, hombre, blanco, y aquí todo el mundo decimos que somos clase media, pero no me fue mal en el aterrizaje de la cigüeña. Entonces, creo que tardé mucho en darme cuenta del triple privilegio y del agua que desplazas cuando tienes ese privilegio. ¿Cuándo te diste cuenta, no sé si recuerdas, cuándo te diste cuenta que era un privilegio ser hombre? Ya, yo me pasa un poco como cuenta Martín. Mi madre también trabajaba, era bastante luchona, y sí se encargó de protegerme de más. De más. Es decir, en la casa... ¿Te daba otro trato que a tus hermanos? Pues mira, a mí no me pedían que yo sirviera la mesa, ¿eh? O sea, a mí no me pedían que yo lavara la ropa. Y no es que le pidieran a mis hermanas, pero mis hermanas muy pronto empezaron a decir, basta. Pero yo creo que es hasta que empiezo a construir pareja. Y entonces ahí me doy cuenta... pues que tengo un discurso progre muy fuerte, pero que llevo todas las de ganar. Y cuando me doy cuenta de lo que estoy perdiendo del otro lado. Es decir, porque todos estos privilegios tienen una gran desventaja y es que no sabes cómo entrarle a lo privado. Y no sabes cómo despertar tu parte femenina. Y no sabes cómo querer a un hijo de una manera que no sea la que yo vi, como mi papá nos quería, que no me escuche. Es decir, creo que fue cuando empecé a construir pareja que me di cuenta que algo estaba haciendo mucho ruido y que yo que tenía que revisar sobre todo mi masculinidad. ¿Qué puertas concretamente observan ustedes que se nos cierran a las mujeres? Ustedes que tienen este lugar privilegiado para notarlo. El desarrollo profesional es muy fuerte. La persona que más he admirado en mi vida es una mujer, es mi hermana. Y es una hermana mayor, fue la que me formó mucho, en muchos sentidos. Y el que se desarrolló profesionalmente fui yo. Yo fui el que migra, yo soy el que se desarrolla profesionalmente y en el caso de ella hay una, pues sí,
una condena de género en muchos sentidos, ¿no? O un contexto de género, pues que madre viviendo en Yucatán con responsabilidades muy fuertes, trabajando también para sostener a su familia, le es más difícil, mucho más difícil viajar, migrar, y mucho más difícil si tienes de adversaria a otra mujer. ¿Qué es? La madre. Es decir, también ese es el otro problema. Las madres le dan todos los privilegios a los varones. Las madres a los hijos varones sí les dan muchos más privilegios o más ventajas, al menos en el contexto de mi familia. Ahí empieza el privilegio, ¿cierto? En la familia. Que a las mujeres, ¿no? A las mujeres sí es un patrón. Y estoy hablando de una familia yucateca de clase media tradicional. Muy tradicional. Muy tradicional como es Yucatán, ¿no? Y siendo Yucatán un estado donde surgió el feminismo y donde surgieron las primeras leyes más de avanzada. Pero ahí te das cuenta que no bastan las leyes para que la sociedad avance, porque el núcleo tradicional, el de la familia en muchos sentidos, tarda mucho más, es mucho más lento en cambiar. Yo creo que esto es universal. Ha sido universal. Si no, ¿cómo se aceptarían las teorías de Freud cuando dice las mujeres son eunucos? O sea, sí, son hombres sin pene y por lo tanto son hombres de un segundo nivel y la gente ¿por qué no al aceptaba revés? esto como ciencia. Hasta hace poco, hasta hace unos 40 años, se estudiaba con seriedad en las universidades y no había quien respingara por eso. Creo que ha sido lo tradicional y estamos en un cambio. Martí, ¿qué puertas le cierran a las mujeres? Todas las puertas, todas se les cierran. Las cosas han cambiado mucho, pero no han terminado de cambiar. Y es más, en lo fundamental todavía no han terminado de cambiar, no han cambiado. Se les cierran las puertas en lo laboral. Tal vez son de las puertas más cerradas, Sí. porque están cerradas de antemano. Es decir, se considera que el que tiene que ir a trabajar es el hombre y que la mujer se debe quedar en la casa, que le corresponde cuidar a los hijos, que le corresponde realizar un trabajo por el que no recibe incluso remuneración. Eso se toma como algo normal, como algo cotidiano, común, lógico. Y ahí hay una puerta invisible cerrada. Está cerrada la puerta laboral desde la casa. Están cerradas las puertas de muchas profesiones. Es más, algunas profesiones se han empezado a abrir, pero se considera que hay algunas profesiones que son para mujeres y que en general las profesiones son para los hombres. Por ejemplo, educadoras, bueno, hasta el nombre lo lleva. Enfermera. Lo que prolonga los trabajos de la casa. Lo que prolonga los cuidados. Las psicólogas. Lo que prolonga el cuidado de los niños, el cuidado del enfermo. Las terapeutas de apoyo, ¿no? Sí, pero ve lo difícil que ha sido que las mujeres Las enfermeras. Lo difícil que es que entren a ingeniería, que entren a derecho. A matemáticas. Que entren a las ciencias, que entren a medicina, en fin. Tal vez en las ciudades más grandes lo vemos un poco menos, pero sobre todo donde hay más situaciones tradicionales, esto es más fuerte. Está cerrada una puerta muy importante. Que entren al Colegio Nacional. Está cerrada la puerta que da a la calle. La calle es un espacio para los hombres. Así se considera ideológicamente, culturalmente, tradicionalmente. Así se recomienda. La calle no es para las mujeres, la calle es para los hombres. Bueno, el castigo por salir a la calle ha sido brutal, ¿no? Entraremos al tema de los feminicidios pronto. Ricardo. Yo quisiera hacer esta distinción entre público-privado, porque además nos ayuda mucho a entender qué ganamos unos o qué perdemos otras en cada uno de los ámbitos. Pero siguiendo un poco con la idea de la calle, lo público es esencialmente masculino. Y lo público tiene un enorme peso porque ahí se distribuye todo. O sea, se distribuye el poder político, se distribuye el poder económico, se distribuyen las oportunidades de ingreso, las oportunidades de estudio, en fin. Y en efecto, es un ámbito que hemos definido a partir de una suerte de cierre social que tiene rostro de varón. Es cierto que las mujeres en algunos países, en algunos ámbitos, y ahora más que nunca, están irrumpiendo en lo público de una manera muy interesante y muy firme.
Pero también es cierto que ese mundo, que todavía tiene rostro de varón, se encanija, se envilece en contra de este pie firme que las mujeres están poniendo en el espacio público. ¿Hay más feminicidios ahora o son más visibles? A ver, hay un incremento de la violencia contra las mujeres en la calle. Es decir, si por feminicidio en lo público me fuerza a darte citas, creo que lo que se vive en Ecatepec, lo que se vive, desde luego, se vivió en Ciudad Juárez y en otras ciudades fronterizas, sí son momentos que nos deberían dar una vergüenza enorme por cómo se han destapado. Ahora, donde puede haber más visibilidad, Ciudad de México. Donde puede haber mucho más visibilidad es en los hechos de violencia ocurridos en casa. Porque lo que ocurría, un poco siguiendo con la metáfora de Martí, en efecto, lo que ocurría dentro de la casa no tenía por qué volverse público. Claro, es el avance del feminismo. Entonces, golpear a la mujer o golpear a la hermana, pues era algo es político. Medianamente tomado como normal. Ahora, ¿qué es lo que tienes? Tienes un reflector que dice, oiga, no, el momento que usted golpea a alguien en su casa la vuelve pública y esos datos se vuelven públicos. Eso sí está cambiando, ¿no? ¿Qué hacemos con los feminicidios? No, es un problema de la sociedad, es un problema de la violencia generalizada de esta sociedad y de este contexto. No sé si hayan incrementado, antes no se medían, no siquiera se consideraban violencia de género. Es decir, eran crímenes pasionales. Sí. La anécdota en el tema del periodismo. Empezar a escribir de feminicidio, yo cada vez que escribía la palabra feminicidio en un reportaje en la revista Proceso, me decía don Julio Scherer, me decía, pues, ¿qué es eso, don Genaro? No hay homicidio, no hay... Es decir, había una resistencia incluso al término. Y me tocó romper esa resistencia con el caso de Ciudad Juárez, precisamente, hasta el 2001. Y esa resistencia incluso a considerar el feminicidio un fenómeno singular, destacado, urgente, que reclama atención especial, todavía hasta ahora se escucha. Y le corresponde la gloria de acuñar el término a Marcela Lagarde, una feminista mexicana, porque acá es donde, por lo menos acá se destapó el tema como tema específico. Sabemos que hay países como India donde siguen sin contar los feminicidios. Es una cifra oculta dentro de los homicidios. ¿Qué hacemos con los feminicidios? ¿Por qué los hombres siguen pensando que es un tema de mujeres cuando los que matan son hombres? Me parece muy importante intentar una definición. Que a ver, si toco madera, pero si saco mi coche ahora y choco contra una mujer y la daño o la mato con mi coche, eso no es feminicidio. Es decir, es un acto de homicidio porque esa persona es mujer. O sea, ¿qué es lo que ocurrió en Juárez? Le cercenaban los senos. Había un interés claramente de rebajar, sobajar a las mujeres. Es decir, y ahí es donde viene una pregunta fundamental. ¿Por qué un ser humano, por qué un varón necesitaría humillar a la mujer? No solo asesinarla, sino asesinarla porque tiene genitales femeninos, porque es mujer. ¿Qué te está provocando? Y muy probablemente, yo quiero regresar, no digo que sea el único motivo, te está provocando una pregunta muy fuerte sobre tu propia identidad. Si tu identidad masculina no está trabajada, no está revisada, se siente fácilmente amenazada, pues porque no estás siendo buen proveedor, ¿no? O buen preñador, ¿no? O buen procurador, digamos. Si tu identidad está hecha a pedazos, muchos estamos reaccionando con violencia al punto del homicidio de mujeres por razones de sexo. En ese sentido es muy plástico los sucesos en los Ubers, los Cabify, los Didis, ¿no? El chofer que está siendo pagado por la mujer que está sentada en el asiento de atrás, como la dueña del viaje, se voltea, la viola y la mata, ¿no? Es una afirmación brutal de, aunque me pagues, yo sigo siendo superior. Sí. Yo creo que se dan las dos cosas. ¿Qué está sucediendo? ¿Son más visibles
o están creciendo los feminicidios y otro tipo de violencias hacia las mujeres? Las dos cosas. Es decir, había muchas agresiones hacia las mujeres que parecían parte de la normalidad. La cultura dominante lo veía como propio. Si tú analizas las conversaciones que se dan en la vida cotidiana familiares, el grado de, por ejemplo, bromas, chistes contra las mujeres, era y sigue siendo en muchos lugares muy elevado y se considera como parte de la amenidad. Pero eso ha ido cambiando, entonces hay muchas cosas que ahora se denuncian y no parecían. Los lugares con mayor conciencia sobre la discriminación y la opresión hacia las mujeres es donde hay más denuncias, lo cual no quiere decir que sean los lugares donde hay más violencia hacia las mujeres. Pero, por ejemplo, se reciben más denuncias por acoso, hostigamiento, en caso de la UNAM, en una facultad como filosofía, que en una facultad como contaduría. Donde pesa más la tradición, hay menos denuncias. Donde hay más análisis crítico socializado, más masa crítica, hay más denuncias. Y no quiere decir que en el segundo lugar es donde se presente más la violencia, está más visibilizada. Pero también está el otro fenómeno, o sea, la desobediencia femenina frente a la autoridad del hombre, frente a la autoridad del macho, sí ha provocado reacciones de violencia. Porque el sometimiento era institucional, porque el sometimiento era plano, era lógico, y ahora no lo es, entonces se emplea una dosis adicional mayor de fuerza. Yo decía, es un dato que es muy importante, ¿cuántas mujeres hay en las cárceles? En las cárceles, el 5% de la población son mujeres. O sea, las mujeres no se enojan ni delinquen, no rompen cristales. Y no desobedecen, no se rebelan, no desobedecen, no rompen la norma, no violan la ley. Excepto esta generación nueva de mujeres entre 20 y 30 años que están rompiendo cristales, se están enojando. ¿Sentiste gusto, liberación o sentiste miedo, alarma? No. ¿O todo junto? Alarma y miedo no, pero sí interés en la situación. Finalmente es una forma de rebeldía y está manifestando un hartazgo, sobre todo en las nuevas generaciones. Ahora, yo creo que tienen razón. Hay un nivel de violencia que coyuntural e históricamente es inadmisible, ¿no? Yo creo y eso es lo que la autoridad tiene que ver. Que maten a una mujer, además, si se trata de un feminicidio, peor aún, evidentemente que debe llevar a un grado de ira social de las mujeres. Si me permites, yo creo que las mujeres hemos estado hartas ya muchas décadas. Desde que empezó el feminicidio, claro, el feminismo, tenemos conciencia de la opresión. Pero hay un estallido ahora. Lo que cambió es que estas chavas rompieron un tabú de la identidad femenina, el enojarse y el ser violentas. Eso es lo que estaba prohibido desde que nos ponen pañales y nos ponen la chambrita rosa, tenemos que estar bien portadas, si no, no somos mujeres. El feminismo, digamos, de la tercera o de la segunda, creo que le dedicó mucho tiempo a hablar de lo que llaman el techo de cristal, ¿no? Que es todo lo que estábamos diciendo. Es decir, la sociedad le pone un techo y entonces la mujer no puede crecer y desarrollarse y ganar oportunidades. Pero hay que hablar también de lo que el mismo feminismo llama el suelo pegajoso. Es decir, son una serie de condiciones que tú misma como mujer te autoasignas y te impiden, en efecto, reclamar. Por ejemplo, las mujeres tenían autoasignado el que no contaban con el derecho a la ira. A ver, yo como varón, yo sé que tengo derecho a la ira casi desde que fui a la escuela. Te pegó, contéstale, mijito. ¿No? Te dio un si no vas golpe, a ser mujer. Si no vas a ser mujer. En cambio, usted se está tranquila. ¿Qué es lo que estoy viendo en esta generación? Que se deshacen del suelo pegajoso, entre son muchas cosas que están revisando, y se dan el derecho a la ira, por lo menos en igualdad de circunstancias. Entonces, a ver, si un hombre hubiese pintado de azul el ángel, no estaríamos gritando nada. Es normal.
No, es normal. A ver, Ricardo, es cotidiano. Pero cuando un grupo domina a otro grupo, lo que está sucediendo en términos fisiológicos es que un grupo ejerce la violencia sobre el otro grupo. Sí. Eso es lo que ha pasado con las mujeres y lo que están haciendo estas chavas es decir, ya no. Es un salto cualitativo. Ya no. Es un salto cualitativo. Hay algo interesante que comenta Martí y creo que está reflejado en las cifras. La violencia hacia las mujeres en esas últimas décadas, en las últimas 3 décadas o 2 décadas, es directamente proporcional al ascenso laboral económico de las mujeres. Hay una reacción violenta de núcleos masculinos o incluso núcleos femeninos, ¿no? Es decir, el feminicidio de esta última temporada, sobre todo en el caso de Ciudad Juárez, es muy clarito, son hacia mujeres jóvenes, obreras, trabajadoras, autosuficientes, madres solteras, ¿no? O sea, hay un perfil sociológico porque son autosuficientes. ¿Qué está sucediendo ahora? Que ya no se quedan calladas. Estas jóvenes de menos de 30 años o de menos de 25 incluso, no se quedan calladas y están expresando no solamente a través de esta violencia simbólica o de esta acción contra un monumento histórico, etcétera, sino en redes, sino en los espacios laborales. Es decir, ya no están... Ese es el salto cualitativo, ya no van a esperar la reacción violenta del macho que se siente desplazado. Ahora, hablemos de 2 comentarios. cómo el feminismo ha segregado a los hombres y los hombres se han segregado del feminismo. Genaro, famosa tu foto tratando de incluirte en la marcha feminista de hace un año y las mujeres corriéndote. No las mujeres todas, ¿ah? No todas. Unas mujeres. Un grupo. Un grupo. Un grupo de jóvenes muy, muy, muy jóvenes que no están acostumbradas o no estaban acostumbradas a la presencia de un reportero, porque ellas me estaban viendo como varón, Claro. no como reportero, ¿sí? Entonces ahí hay una cosa de género también interesante. Y hay una ignorancia, y hubo una ignorancia de mi parte. Ahí es donde yo empecé a reeducarme, es decir, ¿cómo que contingentes excluyentes? Para mí era una cosa de no creerse, de locos. O sea, ¿cómo pueden definir una marcha contra el crimen de una chica de Puebla que fue asesinada en un Cabify con contingentes excluyentes? Cuando ustedes están en una mesa como esta de debate y hay 4 hombres y una mujer, ¿se dan cuenta de la disparidad? ¿Sí se dan cuenta? ¿Y hacen algo al respecto? Sería el tema. A ver, ¿tú te imaginas en el gabinete que alguien hablara de Marcelito? No. Y en cambio de Olguita, todo el mundo habla. Sí, bueno. A ver, es nada una más ahí empezamos. estrategia porque ¿qué hace una Entonces, mujer en la Secretaría de Gobernación? Claro, Es ¿qué muy hace claro. ahí? El otro día la vi y le digo, le voy a regalar un bote así de diamantina. De O sea, testosterona más bien. No, de diamantina. Porque hay muchos que se merecen. Oiga, no me vuelva a llamar a Olguita. Eso Así es loco es. que pasa en las mesas. Exacto. A mí que me digan Ricardito, oiga, no me juvené. Pero qué normal es que juvenemos o usemos el diminutivo para quitarle voz a la mujer. ¿Pero qué hacen además de observar? Ahora, unos comentarios. Primero, sobre esto que dices, lo que tenemos que hacer, primero hay un reconocimiento de una realidad que es desigual. La militancia y la izquierda ayuda a interiorizar ese reconocimiento, incluso a teorizarlo. Pero eso se tiene que expresar en no solo conductas o posturas, sino en transformar. O sea, necesitamos que se plasmen derechos. Eso es muy importante. Seas mujer o seas hombre, estás comprometida o estás comprometido con la igualdad. Entonces, eso se tiene que expresar en reformas, se tiene que expresar en derechos reconocidos universalmente. De acuerdo. Ahora, un par de cosas más. Una, sobre el tema en el feminismo, hay que analizar una ruptura generacional que se está dando en el movimiento feminista. Son menos institucionales las nuevas feministas. Y tal vez ese es un tema importante que el feminismo debe analizar. Tenemos un minuto. Les pido brevemente que expresen una reflexión o una pregunta a las mujeres. A ver, es que Sí, tú hay- dijiste hace un momento. A ver, yo te diría, el feminismo, como sea,
sí les ha ayudado a las mujeres a revisar su identidad y a construir sobre eso. Pero no hemos contado los hombres con una fuerza ideológica, herramental, que nos permita revisarlo. No, porque... Y yo te diría, ni la izquierda siquiera nos ha entregado a los hombres una forma de decir, ¿cuál es mi privilegio? Ricardo, ¿cuál es mi te identidad? voy a decir lo que pienso, que los privilegiados solo se autoanalizan cuando pierden el privilegio. Exacto. El privilegio es una cosa que se porta mientras con menos conciencia, más agradablemente. Creo que eso es lo... Y creo que sí hay hombres que en vista de lo que está sucediendo están revisando lo que llaman la masculinidad El tóxica. feminismo no nació cuando las mujeres perdieron el privilegio. No lo creo. Yo creo que son movimientos civilizatorios y la verdad, la revisión de las masculinidades es algo que tenemos que hacer incluso para perder el privilegio o ganar privilegio en lo privado. Bueno, tenemos un minuto, vamos a robarnos un minuto más. Les pido brevemente, si ustedes pudieran insertarles a las mujeres una idea, ¿cuál sería, Martí? Una, el feminismo tiene que incluir a los hombres. La idea de la igualdad no debe ser solo una idea que porten las mujeres, porque entonces el conflicto, el choque, pues será más prolongado. Los hombres tienen que hacer conciencia de ello. Entonces esto habla de un doble movimiento. Por un lado, la apertura del movimiento feminista, entender el movimiento como un movimiento que incluya mujeres y hombres. Y segundo, la disposición de los hombres a formar parte de un movimiento que luchará por la igualdad y le restará, en ese sentido, privilegios a los hombres necesariamente. Genaro. Reedúcame, es decir, yo creo que también hay una parte de inclusión, es decir, yo hace tiempo no decía eso, pero cuando amigos más jóvenes, varones, me dijeron, es que tú eres misógino y te tienes que reeducar, dices, ay, nunca yo en mi autopercepción me había considerado misógino. Pero cuando uno analiza sus propios patrones generacionales, te das cuenta que sí lo eres. Y eso es durísimo. Muchas gracias. Ha sido un placer Gracias, Sabina. hablar con ustedes. Hasta la próxima.